6 de la mañana con 10 minutos. Qué bueno que nos siga acompañando. Tenemos toda la información que usted necesita en este inicio de semana y por supuesto tenemos que salir a las calles con la historia del día. Y ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Alberto Cardona en los alrededores de la calzada Roosevelt. Alberto, muy buenos días. Cuéntanos de qué se trata entonces la noticia. Pero muy buenos días, importante información para usted, amigo televidente. Les podemos comentar que los representantes de la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED continúan con los monitoreos correspondientes en distintos sectores, principalmente en el interior de la República, donde lamentablemente pues muchas familias guatemaltecas han resultado afectadas por las copiosas lluvias que han destruido pues parte de sus viviendas, destrucción que ha generalizado, que ha generado que muchos guatemaltecos pues tengan que llegar a varios albergues que han sido rescatados por cuerpos de bomberos voluntarios, por Cruz Roja Guatemalteca, elementos del ejército guatemalteco y también elementos de la PNC. Acá les presentamos parte de la historia del día pues sobre estas inundaciones que han afectado a muchas familias, principalmente a los que viven en el sector de Alta Verapaz, viviendas que han resultado afectadas por estas copiosas lluvias. Acá les presentamos pues parte de esta historia del día, cómo las autoridades de la CONRED pues han rescatado a centenares de guatemaltecos. Municipios que tienen hasta el momento, ya que San Cristóbal Verapaz hasta el día de hoy presentó lo recabado. Además, hicieron un llamado a las autoridades de las otras 9 municipalidades para que entreguen el respectivo reporte, porque están obligados a realizarlo desde que se activó el COE, indicaron. Tenemos personas en riesgo 480, afectados 3.102, damnificados 2.992, evacuados 425 y 383 que están siendo atendidos en albergues. Viviendas en riesgo tenemos 77, con daño leve 34, moderados 436 y con daños severos 23. Carreteras afectadas, hemos tenido problemas en 13 puntos. Puentes, han sido 4 los que han sufrido alguna afectación. Escuelas 7 y otro tipo de edificios 2. Además indicaron que las lluvias continuarán en las siguientes horas, por lo que los vecinos deben acatar las recomendaciones de las autoridades. Pues todos debemos de tomar en consideración estas condiciones climáticas y por supuesto evacuar cualquier lugar de riesgo. Hemos tenido informes de personas que no quieren ser evacuadas de sus viviendas debido a muchos factores que son comprensibles, pero hay que tomar en cuenta de que la vida es lo más importante. Algunos vecinos han comenzado a regresar a sus viviendas para poder rescatar algunas pertenencias y tratar de normalizar sus vidas diarias. Pues fíjese que sí, hay unas cosas que no pudimos levantar porque el agua estaba creciendo demasiado rápido. Pues hay unos muebles, roperos y cosas así. Sí, a sacar el agua porque si no, no se baja. Bueno, realmente imágenes impactantes las que tenemos de diferentes partes del territorio nacional, aunque se ha indicado que disminuyen a partir de hoy estas lluvias, Alberto. Así es, Vero, se ha informado por parte de los representantes de Isimume, por parte del señor Eddie Sánchez, que a partir de este día pues las lluvias estarían finalizando, como él muy bien lo ha indicado, durante esta semana, y esto sería una ayuda muy necesaria para todos aquellos hermanos guatemaltecos que están padeciendo problemas de las inundaciones que han afectado sus viviendas, que han la destrucción de muchos de sus casas. Se ha solicitado por parte de algunos representantes de organizaciones juveniles que están ya recolectando víveres para luego estarlos entregando a la CONRED y así enviarlos lo antes posible. Se ha comentado por parte de algunos grupos estudiantiles que ellos están solicitando colchonetas, pañales, comida enlatada, colchas, ropa de niño y agua pura. Ellos lo estarán entregando este día a los representantes de la CONRED
quienes lo estarán enviando vía aérea. También se ha comentado por parte de los cuerpos de socorro que ellos continúan los monitoreos correspondientes en laderas de barrancos, principalmente en el sector de la zona 7, donde durante las últimas horas pues se registraron varias llamadas de emergencia donde los vecinos solicitaban que las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED pues realizara las evaluaciones correspondientes. Como ustedes ya saben, en las cuentas oficiales de la CONRED se estarán difundiendo qué es lo que se necesita para los hermanos guatemaltecos que lo están necesitando ya desde hace varios días, principalmente alimento y ropa para niños. Imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona y con esta información pues yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias, Alberto, por esta información. Lo que sucede entonces en Calzada Roosevelt, pero usted puede ver que estamos enlazados ya con nuestro compañero Julio de León, que también tiene información de lo que sucede en los alrededores del periférico. Julio, buenos días. Muy buenos días a ti, Verónica. Buenos días a todos los televidentes de Viva la Noticia en este lunes, en el que, bueno, hay información que dar acerca del tránsito vehicular, pero principalmente tenemos que hablar acerca de la gran cantidad de vehículos que este día aumenta en diferencia de otros de la semana, y es que justamente es como arranca la semana. Ahora tenemos que mencionar justamente en el anillo periférico el ingreso hacia la parte sur, que sería precisamente en dirección hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ustedes pueden ver la afluencia vehicular que se dirige sobre la calzada Roosevelt y que viene con un tránsito desde el acueducto de Villalinda, bueno, un poco después del acueducto de Villalinda, antes de ingresar hacia la calzada San Juan, luego pasando sobre el puente Roosevelt y luego en continuidad hacia el sector hacia el sector de zona 11, Hospital Hermano Pedro, ingreso a Las Charcas. Es esta cola de vehículos que usted ve en este momento. En dirección contraria, que es hacia la parte norte, saliendo del Boulevard El Naranjo hacia el Puente del Incienso, es que ya existe una cola de vehículos en la parte central de la ciudad capital, o más bien aquí en el anillo periférico. ¿Por qué? Hablando de los ingresos a la ciudad, tenemos que mencionar la ruta interamericana, que es una de las más pobladas esta mañana y que desde el kilómetro 22 registra ya una alta cantidad de vehículos con una cola moderada, es decir, va fluyendo, va avanzando, pero sí, desde el kilómetro 22 se registra ya, buena parte del tránsito detenido hacia la parte de Misco y luego en continuidad hacia la calzada Roosevelt, que también presenta ya una alta carga vehicular. Calzada San Juan desde el Puente El Caminero en dirección al Trébol, tenemos también reporte que está libre de obstáculos, sin embargo, ya empieza una carga vehicular bastante considerable a avanzar en dirección al Trébol. Le repito, ingreso a través de la ruta al Pacífico, desde el kilómetro 11 tenemos ya la cola de vehículos ingresando hacia la calzada Raúl Aguilar Batres a través de la cuesta de Villalobos, pero la ampliación de ese tema nos la dará también nuestra compañera Dalia Santos, representante del sector de Villanueva. Mencionemos también carretera El Salvador, con una afluencia vehicular desde el kilómetro 25 en esta mañana. Recordemos el carril reversible habilitado en sentido contrario desde el kilómetro 16.5 en dirección al Trébol de Vistahermosa. Esta parte de carretera El Salvador también se encuentra libre de obstáculos, y hay que resaltar que una de las ventajas también es que la visibilidad de esta mañana está mucho mejor, el asfalto no está mojado, es decir, las condiciones climáticas favorecen para que el tránsito fluya mucho mejor. Sin embargo, la carga vehicular aumenta por ser un lunes, como suele ser como se ha dado últimamente, ¿no?, en estas semanas. No hay mayor alerta en sentido de accidentes o en sentido de trailers detenidos, por lo menos a esta hora de la mañana. Hubo algunos en la madrugada que fueron ya removidos. El sector de Boulevard El Frutal fue uno de ellos, donde una colisión vehicular también ya queda despejado el paso para los usuarios que ingresan hacia la ciudad capital. Con esta información vamos de vuelta al estudio. Por supuesto, más adelante estaremos actualizando más desde las calles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, por esta información. Sí, más adelante seguiremos recorriendo entonces las principales arterias de la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, tenemos información para usted. Y tenemos que comenzar hablando de la situación que se vive en el occidente del país, específicamente en Quetzaltenango, porque los diferentes baches en las calles de la cabecera de Quetzaltenango están ocasionando inconvenientes para diferentes sectores, especialmente para los bomberos voluntarios, principalmente en la atención de las emergencias. Pese al llamado que realizan los cuerpos de socorro, aparentemente a las autoridades ediles poco parece interesarles el tema de poder hacer algo al respecto.
Baches que en los últimos meses se han incrementado en la ciudad de Quetzaltenango y que causan diversos problemas a los vehículos de los ciudadanos, hacen el tráfico más lento y complican la movilidad durante el invierno, entre otros problemas a los cuales se suman las dificultades para que los bomberos voluntarios atiendan las emergencias. Es de que hacemos más tiempo y el tratamiento al paciente. Nosotros siempre se le brinda la atención prehospitalaria, pero a veces se nos echa a perder el trabajo por este mismo problema, ya sea túmulos, baches, porque tenemos que venir bastante despacio y incluso hay más dolor para el paciente y puede haber un poco más de lesiones en caso de fracturas. Obviamente, los bomberos voluntarios de la Quinta Compañía de Quetzaltenango y del Campo Escuela atienden de 20 a 25 emergencias, muchas con vehículos antiguos, por lo que son más sensibles a desperfectos mecánicos a causa de los baches. La verdad es de que con el perdón pues, de las autoridades municipales y quizá departamentales, pues lamentablemente este asunto de los baches, de los agujeros que así que predominan hoy en día en la ciudad, sí es lógico pues a todo vehículo, por nuevo que sea o regular, digamos, sí se daña. En nosotros pues lamentablemente nuestras unidades pues ya están un poquito antiguas, han sufrido desperfectos. De acuerdo con el alcalde Luis Grijalva, se están tomando acciones para solucionar el problema de los baches, para lo cual se contempla reparar en su totalidad las calles con 40 o 50 años de existencia, ya que ha terminado su vida útil. Para este año, el jefe edil espera trabajar medio kilómetro de esta forma. Bueno, y tenemos que seguir hablando de lo que está sucediendo en diferentes partes del territorio nacional, específicamente con las lluvias. Hablamos del territorio de Ixcán-Quiché, mientras el desbordamiento del río Chixoy ha, en definitiva, inundado varias viviendas y extensas plantaciones de maíz. Esto pues ha traído consigo pérdidas aún no cuantificadas, por lo que las autoridades realizan un recuento sobre las familias damnificadas. El río Chixoy salió de su cauce normal e inundó viviendas y extensiones de maíz aún no cuantificadas, afectando a familias campesinas entre los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, principalmente en el municipio de Ixcán. Se inundó toda la vega, entonces todas las familias que vivimos aquí definitivamente perdimos lo que íbamos a cosechar para esperar la otra temporada. Una madre y sus 5 hijos relata que se salvaron de ser arrastradas porque las correntadas crecieron repentinamente. Nosotros no nos dimos cuenta cuando el río salió, cuando vimos que ya iba la corriente y ya no tuvimos tiempo a sacar nada. Algunas familias de la comunidad Las Vegas del Chixoy seguían rescatando parte de sus pertenencias al mediodía, mientras que el nivel del agua no disminuía. El río no está creciendo, el río está parado ahorita, ahí se quedó. En la mañana cuando yo vine, sí, como a las 6, para las 7, para las 9, para las 10, creció. Por la tarde, la Comred Ixcán seguía realizando visitas de campo para estimar el número de familias y comunidades afectadas. Nosotros pensábamos que aquí no íbamos a encontrar este tipo de desastres y que si nos equivocamos al hablar de esa forma. Estamos hablando de otras comunidades, mejor ya no hablamos porque no sabemos en realidad cómo están las familias. Bueno, en definitiva, estas lluvias han ocasionado serias inundaciones en diferentes partes del territorio nacional. Hablamos de departamentos como Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Retauleu, lugares que han sido, seriamente afectados. Y tenemos en llamada telefónica a David de León, vocero de la Conred, para, informarnos en primer lugar sobre diferentes datos que se puedan tener de los damnificados en estos lugares y, por supuesto, de qué manera podemos seguirnos preparando, aunque se ha dicho que a partir de ahora disminuyen las lluvias. Buenos días, David, adelante, te escuchamos. Buenos días, Verónica, así es, tenemos estas condiciones de lluvia que afectaron la semana anterior y que generaron daños importantes, como la nota que ustedes presentaban en sectores de Ixcán, en el departamento de Quiché. Incluso Quiché es el departamento más afectado de acuerdo con el registro de personas que nosotros llevamos en el dato de incidentes que se presentan. Sin olvidar Alta Verapaz y también Izabal, en donde tuvimos importantes incidentes la semana anterior. Hablamos que en los últimos
7 días, alrededor de 62,000 personas son las que resultaron afectadas. Las condiciones ya tienden a mejorar en esta región, ya el agua empezó a, ya no está al nivel como en diferentes fotografías también se ha estado presentando, el agua ha ido disminuyendo, pero sí estamos en un monitoreo y también coordinación con las autoridades porque se mantiene la atención de personas en los diferentes albergues. Hablamos que hasta este momento son alrededor de 40 centros que están habilitados a nivel nacional, en donde se están atendiendo a 4,800 personas aproximadamente. Es todo un proceso de atención que se está realizando, coordinaciones también con el Ministerio de Salud, porque es importante verificar las condiciones de salud de las personas que se encuentran en estos albergues. Las condiciones de lluvia, recordemos, no ha finalizado la temporada de lluvia como tal en el país, por lo tanto, se mantiene siempre el monitoreo a estas condiciones. La temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre, por lo tanto tenemos que estar atentos a cualquier formación ciclónica que se pueda tener tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pero sí, se esperaría una reducción, por lo menos ya no las condiciones de lluvia que tuvimos las 2 últimas semanas, sino que siempre lluvias en horas de la tarde y noche como una temporada normal. Bueno, muchísimas gracias. Era David de León, vocero de la Conred, hablándonos un poco sobre la situación que se vive actualmente en diferentes regiones, sobre todo las más afectadas por las lluvias en el territorio nacional. Información importante que compartimos con ustedes, al igual que otras noticias. Y tenemos que hablar del estado de las carreteras y diferentes peticiones que vienen de algunos sectores de Guatemala. Por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, en una carta pidió al ministro de Comunicaciones, Aldo García, una solución que permita el paso en la Ruta Nacional 12 que comunica al municipio de Sinival con San Marcos. Cabe destacar que este tramo quedó severamente dañado por un derrumbe de grandes proporciones desde el jueves 28 de septiembre. Usted está viendo imágenes entonces de lo que sucedía en este lugar. A este lugar los vecinos, tienen que transportarse obviamente, tienen que llegar a sus diferentes lugares de trabajo, de vivienda y arriesgan su vida al atravesar el deslizamiento de tierra. En la carta se solicita al ministro encontrar una pronta respuesta para que la población goce de su derecho de libre locomoción. Estamos hablando de la Ruta Nacional 12 que comunica al municipio de Sibinal con San Marcos. Imágenes de cómo se encuentra todavía este lugar y de lo que tienen que atravesar las diferentes personas en este lugar. 6 de la mañana con 28 minutos, tenemos que seguir con el recorrido noticioso porque vamos a hablar del antejuicio en contra del alcalde Álvaro Arzú, que continúa su curso. Ahora el expediente se encuentra bajo el análisis del juez Eduardo Cojulum, quien luego debe trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia para su análisis. De los 145 folios que son parte de la solicitud de antejuicio está en el despacho del juez Eduardo Cojulum, quien lo analiza. Cumplida la revisión, debe enviarla a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y en pleno se debe analizar el sustento legal para la petición y asignar un juez pesquisidor. En el plazo de 60 días debe escuchar al Ministerio Público para sustentar la petición y también debe escuchar a Arzú para presentar sus pruebas de descargo. Cumplido el plazo, debe presentar un informe en donde recomienda el retiro de inmunidad de acuerdo a la pesquisa realizada, y es el Pleno que nuevamente debe conocerlo y decidir sobre el retiro de inmunidad del alcalde. En el caso de los 2 antejuicios contra el presidente Jimmy Morales, ya se encuentra en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y será conocido en el Pleno la próxima semana. Continuamos con la información a esta hora de la mañana y tenemos que hablar del caso denominado Caja de Pandora y cómo todos y cada uno de los enviados a prisión por el momento se encuentran en prisión preventiva. Por su parte, la trabajadora municipal Luisa Salas trató de evitarlo, pero las evaluaciones médicas se lo impidieron. Ha sido retirada de la torre de tribunales, la síndico primero solicitó hospitalización para no ir a prisión preventiva, pero le fue negada. La jueza Erika Aifán le dio una ampliación por el motivo de su detención. Ella fue evaluada, fue tratada. Posteriormente, el médico indicó que no ameritaba su hospitalización. Entonces, al estar ya controlado su estado de salud, la policía hizo una ampliación de esa prevención policial
La audiencia de primera declaración será el 17 de octubre, mientras deben guardar prisión, en el caso de las mujeres, en la cárcel Santa Teresa. Los 3 extrabajadores del sistema penitenciario en Fraijanes, anexo 2, en Mariscal Zavala 4 hombres y 1 en la cárcel de Pavoncito. La prisión de los 10 detenidos se dio en base a la disponibilidad de las plazas carcelarias. Continuamos hablando de este tema y es que algunos expertos en la materia de semiología nos dan a conocer el mensaje que lleva las acciones del alcalde Álvaro Arzú al presentarse en la conferencia de prensa del Ministerio Público y de la CICIG. Los expertos dan a conocer la interpretación y la forma como ellos leen el entorno político. La mancuerna contra la corrupción y la impunidad MP-CICIG reveló todo un entramado de corrupción que llegó a la cúpula del Palacio de la Loba, luego de su sorpresiva presencia de la conferencia del MP y CICIG, donde se solicitó su antejuicio. Un experto desarrolló un análisis semántico o proceso de interpretación del actuar del jefe edil. Fue un momento muy tenso, las cámaras recogen prácticamente esa sensación de molestia de parte de él, y casi llegó en una forma muy indignado a querer como reclamar, como a retar a la autoridad que estaba haciendo uso de ese espacio. Eso es realmente una muestra de quién es Álvaro Arzú, un hombre prepotente, un hombre abusivo. Por otro lado, en el escenario político y judicial se espera que el alcalde no retrase maliciosamente su antejuicio presentando argucias legales que eviten a toda costa la pesquisa en su contra. Esto ha sido una práctica que diversos sindicados han utilizado, ¿verdad? Y el problema es que la ley de Guatemala lo permiten. La ley de amparo y la ley de antejuicio son de verdad eficientes en ese sentido, no permiten una celeridad jurídica. Esperemos que el alcalde no haga esto y que se permita la investigación, que si de verdad tienen todas las pruebas que ellos plantean, se someta a la investigación. Desde meses anteriores, el jefe edil ha efectuado discursos confrontativos. Lo que ahora no extrañaría es que el presidente Morales le rinda pleitesía. Pareciera que están actuando en conjunto, que están actuando coordinados, pero lo que se evidencia ahí es que sí hay un contubernio entre algunos políticos para evitar que los investiguen y que sean juzgados. Ahora le toca el turno al alcalde Álvaro Arzú de estar bajo la mirada de los millones de guatemaltecos que exigen el reparo sobre los indicios de una posible corrupción en el Palacio de la Loba. Y tenemos que seguir analizando este tema porque respecto a la solicitud de antejuicio en contra del alcalde Álvaro Arzú, gran parte del sector empresarial prefirió no emitir opinión al respecto. Por su parte, Javier Cepeda de la Cámara de la Industria habló por el sector industrial expresando que no emitirán opinión por ser respetuosos del Estado de Derecho. El CACIF y diversas cámaras no se pronunciaron respecto a los señalamientos del Ministerio Público y la CICIG y la petición de antejuicio contra el alcalde metropolitano Álvaro Arzú. Javier Cepeda de la Cámara de Industria de Guatemala aceptó hablar por el sector industrial. Como Cámara de Industria somos respetuosos de los debidos procesos, habrá que seguir este proceso y lo que creemos que es muy importante también es que dentro de eso mismo se presenten las pruebas de la mayor forma contundente posible y por otro lado también que sea de la forma más rápida que sea todo el proceso de investigación. Ante la acción de Arzú de presentarse a la conferencia de prensa y los señalamientos que realizó contra la fiscal general y el comisionado, indicó que deberá presentar sus pruebas de descargo. Probablemente sea algo poco usual, pero es parte del debido proceso y hay que respetar la posición del señor alcalde. Él en su debido momento me imagino que presentará sus pruebas de descargo, su forma de debatir estas acusaciones. ¿Y qué era lo que sucedía el fin de semana? Bueno, frente a la sede de la CICIG, un grupo mostró su rechazo al comisionado Iván Velázquez. Por su parte, otro grupo llegó portando banderas y algunos silbatos mostrando el apoyo al alcalde capitalino. Decenas de personas se concentraron frente a la sede de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. Con carteles y bubucelas pidieron la expulsión del comisionado Iván Velázquez. Los manifestantes se quejaron de una justicia selectiva y pidieron que Velázquez salga del país por una aparente intromisión extranjera. Mi país es soberano, aquí no manda un colombiano, y sí a la institucionalidad y no a la invasión extranjera, fueron algunas de las consignas que se mostraron en carteles. Otras personas llegaron para manifestar su apoyo al alcalde capitalino Álvaro Arzú, quien el Ministerio Público y la CICIG lo vincularon al caso Caja de Pandora por financiamiento electoral ilícito y peculado. Según la investigación, Arzú habría utilizado fondos municipales para pagar su campaña electoral
además de autorizar plazas fantasma para la viuda de Byron Lima. 6 de la mañana con 35 minutos, momento de que, recorramos el mundo un poquito, porque le vamos a presentar imágenes realmente impactantes de cómo un hombre utiliza a un pequeño para un hecho delictivo. Vea usted, entonces, en pantalla, las cámaras de seguridad de esta farmacia registraron el robo que un hombre planeó con la ayuda de un niño. Mientras entretenían al vendedor con preguntas sobre algunos productos, el menor fue hasta la caja y retiró varios fajos de billetes que luego ocultó en su ropa. Finalmente ambos salen sin levantar la más mínima sospecha. ¿Qué le parece? Ahí ve usted entonces estas imágenes, el ejemplo y de qué manera está involucrando ya a temprana edad en un hecho delictivo. Impactantes imágenes, en definitiva. Y con esta nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Cuando regresemos tenemos aún más temas. Vamos a recorrer el mundo y, por supuesto, algunos temas departamentales que presentarle a usted. Pausa y volvemos con más. Cuando regresemos, en Chisec y la zona del Polo Chique en Alta Verapaz solicitan ayuda por inundaciones que han causado varios daños en ese departamento. En Noticias del Mundo, Nate se debilita a depresión tropical mientras avanza tierra adentro en el sur de Estados Unidos. Y vea usted estas imágenes en medio de temporada fría. Un perro Shiba Inu protagoniza un incómodo momento en el que cae a este río congelado.